México hermoso, México lindo, claramente uno de los países que algún día iré a conocer, pero la historia de hoy ni es ni linda ni hermosa. Es totalmente lo contrario, una historia totalmente oscura y escalofriante, de una persona bastante trastornada. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, o más conocido como Richard Ramírez. Es uno de los asesinos seriales más conocidos por ser diabólico, cruel y estar totalmente trastornado. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez nace en 1960 en el país de los Estados Unidos, nada más y nada menos que en Texas. Hijo de inmigrantes mexicanos, el cual su padre era policía en su hermosa México. Pero como tú sabes, cuando uno se va de un país al otro y más cuando a una potencia, tienes que irte por un trabajo menos formal. Así que el padre de Richard trabajaría en una ferrocarril por años. Aparte de todo esto, tenemos acá un padre totalmente agresivo, dándole grandes palizas no solamente a Richard Ramírez, sino también a su madre. La niñez de Richard no sería algo diferente a la de los demás. Por lo contrario, era una persona bastante penosa, callado, inclusive se podría decir que él vivía en su mundo. En conclusión, no se metía con nadie, pero algún integrante de su propia familia lo cambiaría para siempre. Un primo llamado Miguel Mikey Ramírez, un exmilitar que había estado en la guerra de Vietnam, pero absolutamente nadie se le conocía a su lado oscuro, en el cual se lo iba a enseñar totalmente a un niño llamado Richard Ramírez. El pasado oscuro de aquel primo era que había matado, violado muchas personas inocentes en la guerra de Vietnam. En esa guerra se tiene la fama de que era muy normal ver a soldados americanos haciendo acciones atroces, tal vez para olvidar que estaban en una guerra y que en cualquier momento los podrían matar. Continuando con la historia, aquel primo Mikey Ramírez le mostraría fotos de personas decapitadas, de videos violando a mujeres, a un niño. También algo muy característico, aparte de tener su primo, un demente al lado, es que Richard, cuando tenía alrededor de 12, 13, 11 años, se golpeó en la cabeza después de haberse caído en columpio. Aquí pasarían dos cosas importantes. Una es que le empezaron ciertos ataques epilépticos y la segunda es que le empezó a temer demasiado a la muerte. Después de este suceso y de tener ciertos miedos a la muerte, Richard tenía como costumbre ir a visitar el cementerio, donde miraba las lápidas y comúnmente se imaginaba cosas oscuras con cada una de las personas que ya habían muerto. Cosas muy oscuras como violaciones o volver a matar a la gente que ya estaba muerta. Y para sumarle, un consumidor muy habitual de marihuana. De hecho, una historia muy oscura que marcaría a Richard sería que una vez estaba dándole al vicio con su primo, cuando de repente llega la mujer del primo, le reclama lo que estaba haciendo con su primo y la reacción de Miguel Mikey Ramírez fue ir por su revólver, lo apunta a la mujer, le dispara varias veces y la mata. Y en mitad del suceso estaría Richard viendo todo lo sucedido. Claramente se hace un juicio y el día del juicio es declarado no culpable por tener supuestamente estrés postraumático. Y también de tener en cuenta de que como ya estaba en la guerra de Vietnam, seguramente también le ayudaron por los lados. Así que dando como resultado solo estar 4 años en un hospital psiquiátrico. Después de todo lo que te he contado, dime cómo no se va a formar una persona psicópata, una persona desalmada, maligna y claramente con trastornos psicológicos. A medida que Richard fue creciendo, no solamente metía marihuana, sino que también empezó a meter sustancias más densas como el LSD, y donde se presentaría su primer asesinato cuando tan solo tenía 18 años de edad. Richard trabajaba en un hotel y su primera víctima sería una niña asiática de tan solo 9 años, donde la violaría y la mataría. Su nombre era Mate Leon. Después de todo esto, Richard mostraría también sus habilidades para robar, para atracar y para divertirse de vez en cuando secuestrando niños pequeños por ciertas horas. Pero a medida que iban pasando los días, él estaba totalmente aburrido de estar solamente atracando o robando o secuestrando niños por diversión. Así que un día
decide matar cualquier persona discriminadamente. Un día cualquiera de ese año 1984, en un edificio encuentran a una ancianita apuñalada más de 30 veces. Y curiosamente era la vecina de un joven Richard Ramírez. Sobra decir quién fue, pero aquí nacería uno de los asesinos seriales que más sembró el terror en los Estados Unidos. Richard Ramírez es una persona desorganizada, poco higiénica y metía cualquier cosa que se le cruzara por el camino. Y lo más oscuro de todo esto es que adoraba la figura maligna que se describe en la Biblia, Satanás. Después del asesinato de su vecina, claramente esa no sería su última víctima. Meses después, se convertiría en el asesino serial más buscado en todos los Estados Unidos. Tanto así que si te digo que toda la ciudad de Los Ángeles tenía un miedo tan pero tan profundo, ¿qué tanto me creerías? At first, Los Angeles police thought that the murder of a young woman last March was an isolated act of violence, but since then they've come to believe it was connected to a wide-ranging series of assaults by a killer who's become known as the Night Stalker. Pues sí, por lo que los asesinatos se hacían tan seguido, y lo más curioso de todo es que cada asesino serial tiene su forma de operar, su modus operandi. Pero Richard era totalmente lo contrario, desde personas muy jóvenes a personas adultas. Los dos casos más conocidos de este psicópata no me los creerás. De por sí Richard hacía todo por la noche, así que un día decide entrar a la casa de una pareja mayor, alrededor de personas de 60 años o más. Apenas entra a la casa, le pega un disparo al señor en la cara, agarra a la viejita y le pregunta dónde está lo de valor, y la tortura hasta sacándole los ojos. El otro caso es donde viven dos personas, un niño de tan solo 12-13 años con su madre. Amarra al niño y lo más enfermo de todo es que lo deja amarrado, ya sea en una habitación, en la sala, donde sea. Lo deja a un lado para que él viera mientras abusaba de su madre, y diciéndole esto a su madre, que si lo llega a ver en algún momento a los ojos, le saca los ojos a ambos. Richard era una persona muy descuidada, por lo que le importaba poco demostrar su cara o dejar huellas dactilares en los asesinatos, robos o todo lo que hacía. Y menos mal, porque gracias a eso lo descubrirían. Un día entra a la casa de una pareja, mata al hombre y abusa de la mujer. Y en vez de matarla, como normalmente hacía con sus víctimas, le dice que diga lo siguiente: Tell everyone the Night Stalker was here. Dile a todo el mundo que el acechador de la noche estuvo aquí. La mujer se acordaría de dos cosas que le marcarían: claramente su rostro y un olor a mierda que casi la hace vomitar. Así que aquí aparece el primer retrato hablado de aquella persona que estaba acabando con la ciudad de Los Ángeles. Así que empiezan a distribuir el retrato hablado de Richard por todos los Estados Unidos, especialmente en Los Ángeles. Así que un día, cuando Richard estaba caminando por la calle, más de una persona lo reconoce y lo empiezan a golpear, y hay una multitud furiosa golpeando. Pero justamente cuando esta persona, si se le puede decir así, iba a morir, la policía llega y lo salva. Aquí empieza un proceso judicial alrededor de 3 años, donde se le verían diferentes expresiones a Richard Ramírez, donde se le veía prepotente, esas creencias satánicas, agresivo e incluso carismático. Pero en ese propio tiempo, cuando estaban juzgando a Richard, una persona del jurado la matarían. Así que las otras personas del jurado pensaron que Richard, de alguna u otra manera desde la cárcel, o por lo que sea, ya sea un seguidor de Richard, ya que tuvo también, lo mataría a balazos. Así que tuvieron que hacer varias cosas, varios cambios a los jurados para que ese juicio continuara. Sigo aterrado cómo este tipo de personas puede tener personas admiradoras. Richard no sería la excepción. De hecho, le mandaban cartas, y como Charles Manson se casaría también con una de sus fans. Y por fin, el 20 de septiembre de 1989, después de un largo proceso judicial, lo condenan a muerte. Y Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, increíblemente, no moriría de pena de muerte, sino que moriría de forma natural cuando tenía 53 años. Ya que por diferentes procesos, hasta por él mismo, no sé lo que hacía, se le aplazó la pena de muerte hasta por fin
morir de forma natural. Si deseas comunicarte conmigo, te dejo mi Instagram acá en pantalla. Si quieres apoyar el canal, deja tu comentario, tu like y claramente suscríbete, que es una familia que va creciendo. Besos, nos vemos en un próximo video. Described as white, 25 to 30 years old, with a predominant feature of badly stained teeth. So 5,000 flyers have been distributed to Los Angeles dentists asking for help with identification. And last week, San Francisco Mayor Dianne Feinstein announced ballistic tests have definitely linked the murder of a man there to the Night Stalker. But release of that information has outraged a Los Angeles sheriff frustrated by the difficulty of tracking a random murderer. It places this community in jeopardy because it impedes our ability to go forward fully with the investigation. A total of $35,000 in rewards has been offered, including today a $16 donation from this group of concerned school children. Today, the search for California's Night Stalker continues, and many residents sleep with their doors and windows bolted tight, despite 100-degree temperatures. Nadine Berger, CBS